quiero hablarles de un tema que se titula De la prisión al corazón. Y les explico, ¿por qué de la prisión al corazón? Porque el apóstol Pablo estaba privado de libertad en Roma, como él muy bien va a destacar en breve. Vamos a escuchar su testimonio, cómo el privado de libertad está enviando una carta de esperanza, de amor y de libertad a la iglesia. Y es por eso que entendí que el mensaje que Dios quiere tratar con nosotros hoy es de la prisión en la que podemos encontrarnos en este momento al corazón, de la prisión en la que hemos estado al corazón. Porque Dios quiere que podamos entender en el corazón que el propósito que Él tiene para nosotros es mucho mayor que cualquier dificultad temporal que podamos estar enfrentando en nuestra vida. El Señor quiere que entendamos que ya sea desde una prisión física, una limitación física o una espiritual, que son las más peligrosas, el Señor desea que podamos ver cómo Él se glorifica en nuestra vida y cómo Él obra, a pesar de que podamos estar privados de libertad en lo físico o estar enfrentando situaciones espirituales que son muy apremiantes. Él quiere liberarnos para que podamos entender que su propósito va más allá de la dificultad que hoy podemos enfrentar. El que está lleno de dolor provoca dolor, porque eso es lo que hay en su corazón. Y de la abundancia del corazón habla, ministra, siente, experimenta, comunica la vida. De esa abundancia de nuestro corazón es que nosotros partimos para vivir y ser lo que somos. El que está lleno de amargura, lo que provoca esa amargura. El que está lleno del Espíritu Santo, lo que comunica es gozo, alegría y paz. Aún esté encarcelado, aún esté privado de libertad, como estuvo el apóstol Pablo. Quiero que me acompañen a la corta epístola de Filemón. Una carta que envió el apóstol con mucha pasión a un consiervo. Y hoy vamos a presentar la introducción de esta carta. Las palabras, cómo el Señor las orienta en su corazón para poder interceder en un momento de gran dificultad que estaba sufriendo un hombre llamado Onésimo, el cual era esclavo. Yo quiero que usted guarde estos nombres porque el Señor va a hablar mucho a nuestro corazón a través de esta historia. Hay una gran enseñanza para nuestras vidas. Dice el Señor, hablando a través de su siervo: yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia, Arquipo, nuestro compañero en lucha, a la iglesia que se reúne en tu casa, refiriéndose a Filemón. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Amén. Que el Señor añada gracia a su palabra en esta mañana. Es como si el apóstol estuviera diciendo: yo soy prisionero de los hombres, pero soy libre por el Señor para ministrar, para amar y para comunicar esta palabra que tengo en el corazón. Fíjense algo poderoso. Esta prisión no era justa, pero no logró distraerlo de su objetivo. A pesar de que en Roma lo habían encarcelado, él seguía ministrando a la iglesia. Él tenía la oportunidad de hacerlo físicamente, pero en este momento que estaba privado de libertad, aún así estaba dando, estaba comunicando, estaba compartiendo, estaba supliendo la necesidad del pueblo, estaba cumpliendo su labor como apóstol. No se llenó de amargura, no se llenó de dolor su corazón. En este momento cualquier dificultad en su vida quedaba en un segundo plano,
porque injustamente había sido enviado a una cárcel. Pero no en vano nuestro Señor Jesucristo, tanto a su apóstol como a cada uno de nosotros, nos recuerda que ya nos había dicho en el Evangelio de Juan capítulo 16, verso 33, que nos había dicho reiteradas veces que tengamos paz. Porque aquí en el mundo tendríamos muchas pruebas y tristezas. Pero la palabra que el Señor quería ministrar al corazón de sus hijos y de sus hijas era anímense. Yo quiero que le digas al que tienes a la par, anímate de parte del Señor. Recibe ánimo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor ha vencido al mundo. Todos nosotros tenemos dificultades. Enfrentamos dolores, pruebas, tristezas múltiples, noticias, traiciones, pérdidas, con las cuales tenemos que aprender a vivir. Pero si no tenemos la determinación de corazón y nuestra vida no está llena del Espíritu Santo, no vamos a tener el combustible necesario, el aceite en la lámpara, la disposición para poder avanzar cuando se presenten estas situaciones. Cuando una persona recibe una sentencia de 3 años de vida, es un motivo más que suficiente para entrar en amargura, tristeza, dolor, depresión, abandonarse en su dolor y en su tristeza y justificarse delante de todos de que no hay razón para esforzarse más. Porque hay que estar en una situación así. Porque las cosas que a nosotros nos provocan amargura, y el Señor lo sabe, son las que nos importan. Lo que está sucediendo lejos, ante lo cual somos indiferentes, esto no nos provoca dolor. Nos puede afectar, podemos decir, wow, qué proceso tan difícil. Vemos la noticia y hoy tenemos la oportunidad de, a través de las redes sociales, ver estos eventos que se dan en todo el mundo y vemos que una bomba cae, derrumba un edificio y decimos, wow, qué difícil. Pero no es nuestro edificio. Porque si fuera el nuestro, no vamos a decir, wow, qué difícil. Es todo lo que has trabajado, todo lo que has logrado, esfumarse en un instante, desaparecer en un instante. Entonces, claro que no es lo mismo ver la situación que vivir la situación. Y en este momento, quien nos está hablando lo está haciendo desde una cárcel. No lo está haciendo desde la comodidad de su hogar. No lo está haciendo desde un púlpito donde se le ocurrió una buena idea para disertar y hablarle al pueblo de Dios. Lo está haciendo desde una cárcel, injustamente. Y las cárceles no son cómodas, no son agradables. Y sobre todo cuando tú eres despreciado, odiado, señalado, marginado, odiado por las personas que te están encarcelando. Lo que nos importa es lo que nos afecta. Y es ahí donde somos probados. Es ahí donde el plan de Dios se manifiesta. Es en ese momento donde el Señor quiere darnos la enseñanza. Porque si hay algo que el Señor quiere enseñarnos en este día, es que esas situaciones dolorosas no deben dominarnos. Pueden afectarnos, pero no dominarnos. Porque los grilletes, la cárcel, la privación de libertad limitó la interacción del apóstol con la iglesia, pero no le encarceló espiritualmente, no le tapó la boca, no le quitó la fe, no le impidió seguir dando, amando, ministrando, ayudando, animando a la congregación que estaba enfrentando una dificultad. Aquí vemos claramente que en la casa de un hombre llamado Filemón había una iglesia. Apia era su esposa. Arquipo, su hijo, que también era pastor como él. Y esta familia vivió un proceso de traición por un hombre llamado Onésimo. Era un colaborador de ellos y escapó. Los traicionó. Y el corazón estaba afectado. Había amargura.
Ellos tenían la potestad de enviarlo a la cárcel o sentenciarlo a muerte por la traición que él había cometido. Y de manera providencial, ¿a quién usted cree que en su vida conoce a Onésimo en su camino? A Pablo. Y cuando Pablo se entera de que Onésimo, esclavo de Filemón, escapó sabiendo que era reo de muerte, que podía ser sentenciado, conoce su historia y estando en la cárcel no le dijo, bueno, Dios te ayude, hijo. Qué gran dificultad, caramba. Déjame darte un abrazo y enviarte en el nombre de Jesús. Eso no fue lo que hizo Pablo. Él estando en sufrimiento, en tristeza, envió una carta a Filemón para interceder por Onésimo, para que lo recibiera, escucha bien, como a un hijo, para que lo recibiera como si fuera a él mismo. ¿Sabes por qué el apóstol puede hablar desde esta posición? Porque el que ha sido perdonado, perdona. El que ha sido amado, ama. El que ha sido restaurado, restaura. Pero el que está lleno de amargura, le dice Filemón, pícalo en pedacitos. Por abusador, yo lo tengo enfrente y no hago nada porque no te voy a quitar ese derecho. Te lo voy a enviar para que tú hagas con él lo que tú quieras. Onésimo, llévale eso a Filemón. Eso no fue lo que pasó. Él le envió una carta y le dijo, yo lo voy a enviar donde ti. Recíbelo. Fue una carta amorosa, pero fue una orden apostólica que le está dando ese siervo de Dios a su colaborador. Por eso, cuando él inicia, dice, yo, Pablo, prisionero, para que tú entiendas que no estoy ajeno a los dolores que tú estás viviendo. Junto a Timoteo tengo testigos que saben lo que te estoy escribiendo. Te envío una carta a ti que eres pastor. Y quiero que saludes a tu hijo, también colaborador nuestro, y a tu esposa, y a la iglesia que está en tu casa. El apóstol involucró a todo el mundo. Señores, recibimos una carta del apóstol. Gloria a Dios, vamos a leerla en público. Cuando viene, era una trampa de gracia. Lo comprometió. Lo dejó sin ningún tipo de oportunidad de poder rechazar esta petición. Hoy Dios te ha colocado contra la espada y la pared para no dejarte ninguna oportunidad que no sea la de la obra de la gracia en tu vida. El único que te puede salvar en este momento que te encuentras, que te puede ayudar, que puede cambiar tu realidad y sacarte de esa prisión de temor, de dolor, de tristeza en la cual te encuentras en este mismo momento, es Jesucristo. Así que tu historia es la misma que la de Pablo, que la de Filemón y la de Onésimo, que estaban en posiciones diferentes, uno encarcelado, otro lleno de amargura y otro lleno de dolor por lo que había provocado. Porque aunque andaba huyendo, encontró al Señor. ¿Y qué usted cree que hizo Dios cuando Onésimo escuchó su voz? Lo mismo que hace con todos nosotros. Dice la Biblia que Dios es luz. Y cuando la luz se manifiesta en nuestra vida, quedamos al descubierto. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero el mundo amó las tinieblas más que la luz, dice el verso 18. ¿Por qué? Porque sus acciones eran malas. Y el mundo prefiere permanecer en la oscuridad para que en la luz de Dios no queden expuestas todas sus maquinaciones, pensamientos, acciones que no agradan a Dios.
aún estando en Cristo, lamentablemente pasamos mucho tiempo disimulando y no damos ese paso de la prisión a la libertad porque sabemos lo que implica para nuestra vida. Sabemos lo que Dios va a alumbrar, sabemos lo que Dios va a sacar a la luz, sabemos lo que va a suceder, porque Onésimo tenía que volver en condición de ladrón, de alguien que había abusado, de alguien que había sido un transgresor, reconocer su falta y exponerse a la sentencia de Filemón. Porque aquí hay una intercesión, pero Filemón tenía la voluntad de mandarlo a matar o de perdonarlo. Y él tenía que exponerse. Y hasta que tú y yo no nos exponemos como una señal de confianza total en Dios, a ese temor que hay en nuestro corazón, no vamos a poder disfrutar del mayor regalo de gracia que hay para nuestra vida. Por temor nos hemos privado de lo mejor de Dios y Dios desea liberarnos hoy para que enfrentemos nuestros temores y podamos ser libres de esa prisión espiritual en la cual hemos caído por culpa del pecado y los engaños del enemigo. Tenemos que dar ese paso, enfrentar ese temor. El hecho de que esta carta llegara no evitaba que Onésimo enfrentara sus consecuencias. El hecho de que el apóstol lo esté abrazando, lo esté cuidando, no indica que las consecuencias no se iban a presentar. Desde la cárcel, el Señor estaba usando a Pablo para recordarle a Filemón, el que había sido traicionado, que nuestro Señor Jesucristo, dice Isaías 53, verso 3, fue despreciado y rechazado. Fue varón de dolores, conocedor del dolor más profundo. Lo cual nos recuerda que nuestro Señor no es indiferente ante nuestras necesidades. Así como estamos sufriendo, Él sufrió. Así como estamos padeciendo, Él padeció. ¿Y para quién es este mensaje en este día? Para ti y para mí. Para que recordemos que su palabra nos enseña en Lamentaciones capítulo 3, verso 31, que el Señor no abandona a nadie para siempre. Que aunque trae dolor, aunque usted no diga amén, aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable. Pues Él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, no se complace en herirte ni en causarte dificultad, dolor, tristeza. Pero Dios no evita su responsabilidad. Fíjate que muy claramente Él nos dice, Él no nos abandona para siempre, pero Él permite las tribulaciones. Él no nos abandona para siempre, pero aquí lo que Pablo le está diciendo a la iglesia que está en la casa de Filemón, a Filemón y a su familia, que él estaba encarcelado, pero no por los hombres. Él era un preso, un esclavo de Cristo. Ok. Fíjate que Pablo sabía quién puede permitir o evitar las cosas en su vida. Pero eso no fue una razón para que su corazón se llenara de amargura. Eso no era un motivo para que su corazón abandonara la fe, ni dejara de cumplir el llamado. Porque más grande que su dolor, más grande que su tristeza, más grande que su padecimiento era su pasión por agradar al Señor. ¿Para quién es este mensaje? Para ti y para mí que estamos junto a Filemón, sentado, padeciendo las dificultades particulares de este tiempo, privados en muchas ocasiones de libertades, de privilegios, de oportunidades, de cosas que anhela nuestro corazón. Pero el Señor hoy nos está mostrando
que la cárcel más peligrosa, que el peligro más difícil de enfrentar es el que nos provocamos nosotros mismos, porque muchas veces nuestros mayores problemas los provocamos por las libertades que hemos recibido. Porque por lo que tanto hemos orado es lo que hoy nos quita el tiempo de adorar al Dios que suplió la bendición. El mayor problema que tú y yo tenemos no es la dificultad que tenemos al frente, sino es la gracia que hemos recibido, de la cual posiblemente hoy estamos abusando. Si Dios tiene que traer dificultades para despertar tu vida, para obrar salvación en nuestro corazón, quiero que sepas que Él no va a escatimar ningún recurso para lograrlo. No porque el dolor sea su lenguaje, es porque lamentablemente en ocasiones es el único que nosotros entendemos. Él ha extendido sus cuerdas de amor. Él ha extendido su palabra. Él ha extendido su misericordia. Él ha extendido su favor. Y lamentablemente, una y otra vez nos resistimos. Obviamos, evitamos, rechazamos, abandonamos, incumplimos, negociamos, tergiversamos, malinterpretamos con el propósito de justificarnos. Porque el mayor problema que hoy hay en nuestro corazón es precisamente las libertades que hemos recibido en Cristo. Por eso el apóstol Pedro le exhorta a la iglesia que estaba dispersa y le dice: no usen la libertad que han recibido como un pretexto para hacer lo malo. En este día, ¿para quién es este mensaje? Este mensaje es para ti y para mí. Para que no seamos indiferentes. Para que entendamos que esa goma se puede cambiar. Que ese rechazo se puede transformar en una oportunidad. Que esa dificultad que hoy estamos enfrentando no es más que la bendición de Dios para glorificarse en nuestra vida como nunca antes lo ha hecho. Porque no hubo un solo desierto en su palabra a través del cual Él no haya prosperado a sus hijos y lo haya sacado a la abundancia. Dios no dejó nunca a un hijo, a una hija, vencido en el desierto. A todos sus hijos los sacó a la abundancia. Y a todos sus hijos los bendijo aún en los momentos más difíciles que estos pudieran enfrentar. Así como permitió el horno de fuego para Sadrach, Mesach y Abednego, lo ha permitido para tu vida, para estar ahí contigo. Y como preguntó Nabucodonosor: ¿quién es este semejante al Hijo de los dioses que está junto a ellos? ¿Cuántas personas entraron al horno? 3. ¿Y por qué veo 4? Porque en el momento más difícil de nuestra vida es donde el Señor con más poder se glorifica en cada uno de nosotros. Y hay 2 formas de participar del reino de Dios y entrar en su gloria: o por las pruebas o por la obediencia. Pero de todos modos lo haremos. Sadrach, Mesach y Abednego obedientemente fueron a ese horno. Pero el capítulo 1 nos habla de que junto a Sadrach, Mesach y Abednego había otro llamado Daniel. Y yo me pregunto dónde estaba, porque si había alguien estridente en Babilonia, ¿era Daniel? Si había alguien que todos los reconocían, era Daniel. Un hombre valiente, con una palabra profunda, con una determinación inquebrantable. ¿Y por qué no fue al horno? ¿Acaso Daniel rechazó o rehusó
adorar al Señor? De ninguna manera. Todo esto sucede en el capítulo 3. Y en el capítulo 2, al final, la Biblia nos dice que Daniel estaba en el trono. No podía ser tocado. No podía ser señalado. Estaba en una posición privilegiada. Su obediencia y determinación lo había catapultado a una posición privilegiada. A pesar de que sus 3 amigos compartían su fe, la Biblia nos enseña que habían ataduras que tenían que consumirse aún. Porque cuando entran al horno, lo único que se quemó fueron las ataduras. Su ropa no se quemó, su cabello, su calzado no se consumió. Lo único que ellos perdieron fueron las ataduras. Porque muchas veces Dios permite esos hornos para revelarnos esas ataduras, esas prisiones, esas limitaciones que hay en nuestra vida para sacarnos a libertad. Porque como dice Lamentaciones capítulo 3, Dios no aflige en vano a nadie. A nadie. Dios no le causa dolor a nadie en vano. No se complace en esto. O cuando tú sometes a disciplina a tu hijo, lo haces por odio. Es que tú sabes que si eres permisivo con esa actitud, con ese berrinche, estás sembrando la desobediencia en su corazón. Y lo sometes a disciplina en amor para guiar sus pasos, para que cuando crezca no se aparte del orden. Como Dios hoy nos está enseñando el camino de la libertad. Algunas veces a través del lenguaje del dolor, porque en ocasiones es el único que podemos entender. Padre, yo quiero darte gracias, porque en este mensaje tú nos estás guiando de la prisión, del dolor, del temor, de la tristeza, de la necesidad, a la libertad que hay en ti, Señor. Yo sé que tú has usado esta palabra para recordarnos cuánta gracia, favor y bendición hoy tenemos en ti. Y así como desde la cárcel el apóstol pudo ser instrumento en tus manos, yo te pido en este día que ninguna de las dificultades que hoy podamos estar enfrentando aparte nuestra mirada de ti, Señor. Que como Daniel podamos estar en esa posición privilegiada desde la cual se contemplan las cosas desde tu perspectiva. Cuando el siervo de Eliseo, Señor, veía grandes dificultades, Eliseo veía un ejército a su favor. Eliseo veía más a su favor que los que estaban en su contra. Señor, estas 2 personas estaban en la misma ventana, parados, mirando desde la misma condición humana, pero no eran iguales. Había uno lleno de ti, que podía ver las cosas como tú las ves. Gracias, Señor, porque yo sé que tú nos llevas de la prisión a la libertad.
que usas esta palabra que vino de un hombre privado de libertad para hablar a nuestro corazón, para que hoy nuestra libertad no sea la causa que nos lleve a la cárcel, a la esclavitud. Gracias, Señor, porque yo sé que tú tienes cuidado de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque yo sé que hoy con cuerdas de amor tú nos atraes a ti. Yo sé que con cuerdas de amor hoy tú nos atraes a tu presencia y traes refrigerio a nuestro corazón. Así que en este día, Señor, tú que conoces nuestra necesidad, yo te pido que obres esa libertad que nuestra vida necesita. En el nombre de Jesús. Amén. Eliseo fue un hombre destacado y se destacó por su fe. Eliseo fue un hombre que glorificó al Señor en sus días de una manera sobrenatural. Pero la Biblia nos muestra que Eliseo era un hombre obediente, un hombre que le creyó a Dios en los días más difíciles que Israel como nación le tocó vivir. Muchas amenazas, muchos cambios, en un proceso donde esta nación se estaba desarrollando, formando. Fueron atacados con mucha furia de parte del reino de las tinieblas, sobre todo. Y hombres como Elías, hombres como Eliseo, se pararon en la brecha y fueron valientes. Pero lo más importante es que Dios cuidó de ellos. Así como Dios cuida hoy de nuestra vida, así como Dios cuidó de Israel, así también Dios cuida de nosotros en cualquiera que sea nuestra dificultad. Y hay una historia muy conocida. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a adorar al Señor para que todo lo que hoy hemos recibido, el Espíritu Santo lo selle en nuestro corazón a través de la alabanza. Pero hay algo que quiero compartirte. Algo que mientras oraba el Señor me ayudó a recordar. De Eliseo conocemos muchas cosas maravillosas. Pero lo que nunca olvidamos es cómo inició su ministerio, porque luego de recibir una doble porción, como le pidió a Dios recibir en comparación con Elías, luego de que Elías fue arrebatado y llevado por Dios, Eliseo recibe este manto, esta unción doble como él la pidió. Y cuando estaba de regreso para iniciar el ministerio, unos jóvenes se burlaron de él. Esto es lo primero que él encuentra en el camino, burla. Eliseo no tenía cabello. Y ellos no se estaban burlando solamente porque él era calvo, porque esa burla era un rechazo a lo que Eliseo representaba como siervo de Dios. Como esta basura, sube, vete de aquí. Tú no sirves, calvo. Eso es lo que le estaban diciendo. Vete de nuestra tierra. No te queremos aquí. Él no le hizo caso. Y hubo una sentencia de parte de él. Pero siempre se ha dicho que a través de la maldición de Eliseo salieron estos osos que los mataron a todos ellos. Eliseo nunca le envió osos.
La Biblia nos dice, y Eliseo lo maldijo con la maldición del oso. Fue Dios que respaldó a su siervo, aunque usted no diga amén, porque no fue Eliseo. Vuelva a leer el pasaje. Eliseo no le dijo, y te maldigo para que osos te devoren. No lo hizo. La respuesta de Dios fue esa. Fue una consecuencia por la burla. Pero fíjate cómo Dios peleó por su siervo. Así como hay personas que se han levantado para amedrentarte, dañarte, así como del reino de las tinieblas se ha presentado esa burla para humillarte, para robarte lo que Dios ha puesto en tu corazón, para quitarte el gozo, para que la palabra que tú has recibido la olvides. El Señor te respalda, el Señor te cuida. Y fíjate cómo salen estos osos y destruyen todo lo que quería oponerse, todo lo que se ha querido levantar contra ti. El Señor te ha dicho que ningún arma forjada contra ti prosperará. Por eso ahí con tus ojos cerrados, yo te invito que adores al Señor. Yo te invito a que declares victoria en tu vida. Porque Dios está en su trono y porque tú eres su hija, porque tú eres su hijo, Él tiene su mirada puesta en ti. Y así como Él peleó las batallas de Eliseo, así como Él bendijo a Pablo para que fuera instrumento de bendición desde una cárcel, así como puso amor en el corazón de Filemón, así como perdonó a Onésimo y lo levantó desde su necesidad, Él es el mismo Dios que cubre tu vida. Él es el mismo Dios que bendice tu vida. Él es el mismo Dios que hoy llena tu corazón para que tengas esperanza, para que le adores con libertad, para que no pongas la mirada en la dificultad, para que a través de la prueba puedas ver lo que Dios está haciendo, para que así como Eliseo te puedas parar en la ventana y ver las cosas que Dios ve y puedas ver lo que Dios está haciendo y no te concentres en las dificultades que este mundo ha preparado, ha presentado delante de ti. No permitas que lo temporal te robe lo eterno. No permitas que el Dios de tu salvación, que desea glorificarse en tu vida y en tu proceso, salga de escena porque tú has decidido poner la mirada en las cosas de este mundo. No dejes que el dolor, no dejes que la tristeza, no dejes que la dificultad te robe lo que Dios está hablando a tu corazón. Las promesas que Dios te ha dado. Por eso con libertad levanta tus manos y adora al Señor, que hoy bendice tu vida, que hoy alegra tu corazón, que trae frescura, que te ha llamado a libertad, que te ha dado un nuevo camino, un nuevo corazón, que te ha dado una visión clara, que te ha dado sensibilidad para entender las cosas que Él está haciendo. Recibe cuando Dios te habla, recibe cuando Dios está guiando tus pasos. No te resistas a lo que el Señor quiere hacer contigo, porque este es un tiempo de bendición para tu vida. Este es un tiempo donde Dios te quiere usar como instrumento para que seas de bendición para otros. Y así como Ashley pudo hablarle desde el dolor a su amiga, ministrar el corazón de su padre, animar el corazón de su hermana, bendecir la iglesia con su alabanza, honrar el nombre del Señor, así tú y yo en este día y siempre con gozo podamos decirle al Señor: tú eres el Dios de nuestra libertad. Y así como nos exhortaba también Cecilia, que levantemos nuestras manos delante de Dios con completa libertad, con gozo, porque Él es el Dios que merece nuestra alabanza. Recibe nuestra alabanza, Señor. Recibe nuestra adoración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.